Aquí volvemos a Rocadictos el día 11 de septiembre. Hablamos de geotermia con Mauricio Muñoz, el geólogo investigador del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, CEGA, que depende de nuestro departamento de geología. Tiene más de 5 años de experiencia en energías renovables, como ella, la geotermia y aguas subterráneas. Tiene experiencia en química de agua y gases, procesamiento de información georreferenciadas, modelamiento numérico para la transferencia de calor. Eso me va a tener que explicar qué es. Y masa en medios porosos y desarrollo de instalaciones para el uso directo de energía geotérmica. Bienvenido, Mauricio. Gracias por la invitación. ¿Entendí bien todo lo que haces? Sí. ¿Qué es eso del modelamiento numérico para la transferencia de calor y masa? Masa es agua subterránea en este caso, y calor es el calor que transporta el agua subterránea. ¿Cómo? Y modelamiento es porque a veces uno no logra poder medir todas las cosas, cómo se va moviendo el agua subterránea y el calor en profundidad. Entonces uno hace modelos para poder predecir el lugar donde uno no alcanza a medir. Hace como una estimación en este caso. Sí, una estimación. Con base muy científica, por lo demás. La medida de lo posible. Geotermia. Empecemos por el principio. ¿Qué es la geotermia? La energía de la Tierra. ¿Y cómo obtengo yo la energía de la Tierra? ¿Si tengo que llegar al centro de la Tierra, como Julio Verne? No es necesario. Hay lugares del mundo donde el calor de la Tierra está mucho más cerca de la superficie, y Chile es uno de esos lugares, porque los volcanes son capaces de trasladar ese calor desde, no el centro de la Tierra, pero de una profundidad razonable, varios cientos de kilómetros de profundidad, hasta la superficie. Por eso vemos erupciones. Y hay otro tipo de geotermia que es un calor almacenado en los primeros 20 o 100 metros de profundidad, que no es mucha temperatura, pero que es súper estable durante todo el año. ¿Y cómo obtengo yo esa energía o ese calor? En el caso de los volcanes, cuando uno piensa en reservorios de mucha temperatura, más de 200 o 300 grados, uno tiene que hacer pozos de unos 2 o 3 kilómetros de profundidad, y ahí uno llega a esos reservorios geotérmicos. Y ahí se pueden sacar, y es tanta la temperatura y la presión que eso puede mover turbinas y generar electricidad. Y en el caso de sacar calor de los primeros metros de la Tierra, que eso se puede hacer en cualquier lado, no hay que estar cerca de los volcanes necesariamente, uno hace instalaciones que van desde 2 metros de profundidad hasta 100 o 200 metros de profundidad, y recupera ese calor, y luego lo transforma y lo concentra para poder calentar espacio o proveer agua caliente sanitaria, procesos industriales, y hasta se puede refrigerar con esa energía de los primeros 100 metros de profundidad. Ya usamos geotermia en Chile, ¿no? Sí, en Chile está la primera planta geotérmica de generación eléctrica de Sudamérica. Se llama Cerro Pabellón y está en la comuna de Ollagüe, en el norte de Chile. Y en las casas, creo que el SEGA tiene varios proyectos que tienen un poco más de uso local también, ¿no? Sí, para el otro tipo de geotermia, que es calentar un espacio con este calor de los primeros metros, hay varias instalaciones. Nosotros hemos hecho algunos pilotos, pero se ocupa desde hace al menos unos 10 años en Chile, en colegios del centro sur o instalaciones más grandes. El Hospital de Talca tiene geotermia para calentar y refrigerar, y colegios como una escuela cerca de Villarrica que se llama Boipir de Ñancul, o el Colegio Altos del Macay, que lo construimos, nosotros le pusimos geotermia, que está en Coyhaique. Ahora, ¿cómo puede enfriar y calentar? Sí, hay una tecnología que se llama bomba de calor geotérmica. Es como un aire acondicionado, pero conectado a la tierra en vez del aire. Y ahí uno aprovecha que las propiedades térmicas del suelo son mejores para transferir calor, y que la temperatura del suelo no cambia a lo largo del año. Entonces es mucho más eficiente, y uno, si traslada calor de la tierra a un espacio, calienta, y si traslada calor de un espacio a la tierra, enfría. Es como lo que pasa con, por ejemplo, los lugares donde se guarda vino, como las cavas. ¿Ya? Al final eso tiene que ver con lo mismo, porque al fin tú guardas esto bajo la superficie, porque mantiene una temperatura más o menos estable durante todo el año, independiente que en la superficie haya invierno, verano, hayan 30 grados o hayan menos 5. Al final, bajo cierta cantidad de metros, tú tienes una temperatura que es más o menos la misma. Entonces, al fin, lo que explica Mauricio tiene que ver con eso, ¿no? Con esta capacidad del subsuelo, en el fondo, de mantener una temperatura más o menos constante. Y eso es limpio. Sí, es limpio, no tiene emisiones de gases de efecto invernadero, ni tampoco material particulado. ¿Y por qué no todos tenemos uno de esos en nuestras casas? Porque es una tecnología relativamente nueva en Chile, y significa también un cambio de forma de calentarse. Es súper compatible con las necesidades del centro sur de Chile, porque hay más necesidad de calefacción en esos lugares.
pero en esos lugares los sistemas de calefacción tradicionales son combustión de leña. Entonces esta es una tecnología nueva, por lo tanto también hay pocos proveedores y actualmente es relativamente cara. Y además la utilización del sistema de calefacción es distinto, porque son sistemas que trabajan a menos temperatura y que funcionan también con, ocupan electricidad de una manera muy eficiente, pero ocupan electricidad para poder trasladar calor. Y eso significa desafíos para alguien que está acostumbrado a meterle leña a una combustión lenta, y esa ha sido su vida desde que nació. Yo quería acotar algo en realidad, y es que nosotros que somos geólogos, geofísicos, sabemos que Chile tiene una característica súper particular, un contexto súper particular para la geotermia. En el fondo, no es lo mismo tratar de hacer este tipo de proyectos acá que tratar de hacerlos, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, que tienen otro contexto, en el fondo. Y nosotros, en verdad, somos uno de los países con más potencial geotermal del mundo. Entonces, la idea es ir aprovechando esto, ¿no? Y los proyectos que se hacen a través del SEGA apuntan a eso, ¿no? A aprovechar este potencial que es enorme, en verdad, y que está subaprovechado. ¿Y ese contexto cuál es? ¿Es que la roca es más blanda? ¿Es que estamos más cerca del...? Como decía Mauricio, es que acá el flujo de calor es mayor en la superficie, ¿ya? ¿Y eso por qué es? O sea, en el fondo es como si tú, a través de la superficie, si la vieras como una capita, como una telita en el fondo, en Chile en particular, el flujo de calor es mayor que, por ejemplo, en Argentina o en Brasil. Y eso es porque, por ejemplo, aquí hay volcanismo y tienes entonces masas de roca más caliente bajo la superficie. Sí, todo producto de la subducción. Claro, Claro. Esa es la palabra favorita de los geólogos, ¿no? La subducción. Sí, explica muchas cosas. Sí. Yo creo que explica el 90% de la geología. Si usted no sabe lo que es subducción, la invito como yo a buscarla en el diccionario. Es que una placa se mete debajo de la otra. Oye, Mauro, yo te quería hacer una pregunta. Con respecto, tú decías que la forma de aprovechar el calor, ¿no es cierto? En este caso de como para calefacción, ¿ya? Y que dependía un poco de la profundidad también, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia, por ejemplo, pensando en Santiago, cómo es la distribución de calor? Hay zonas que, en Santiago como en cualquier lugar, pero porque el SEGA ha hecho estudios también más detallados en Santiago, hay zonas que tienen mayor potencial, menor potencial. ¿Cuáles son las variables? ¿Por qué tiene mayor potencial? ¿Porque hay más flujo? ¿Porque es más fácil sacarlo? Sí, hay un factor súper importante que es la cantidad de agua subterránea disponible. La roca o los sedimentos o lo que sea saturado en agua transmite mucho mejor el calor que si estuviesen secos. Y además del volcanismo, el valle longitudinal, así lo que está entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, tiene esta característica de tener muy buenos acuíferos. O sea, fluye mucha agua subterránea y por lo tanto los lugares donde el agua subterránea está más cerca de la superficie son mejores para ocupar la geotermia. En el caso de Santiago, la zona sur poniente tiene el agua más cerca de la superficie y el agua se mueve más rápido también en esos lugares. En el norte y hacia el poniente también el agua también está cerca de la superficie, pero fluye más lento, tendría menos potencial. Y en el barrio alto de Santiago, a veces los acuíferos están muy profundos. Y por lo tanto instalar estas cosas de bombas de calor geotérmica, si uno piensa en que el agua mejora la transferencia de calor, se vuelve menos atractivo. Y todo esto para uso directo, ¿no es cierto? Así como sí. Como yo en mi casa. En el fondo, claro, como un equilibrio de profundidad versus agua versus flujo de calor. Es como al final hay que encontrar como la combinación maestra para optimizar entonces la extracción del calor. Mi teoría es que aunque todas estas energías parezcan caras al principio, me parece que el que tú no tengas que pagar nunca más calefacción en tu casa o enfriamiento, me parece que a la larga siempre es una buena inversión. Se paga, ¿no? algo, porque se ocupa electricidad para poder trasladar y para concentrar el calor, pero el costo de operación es mucho más bajo, es al menos la mitad o hasta un 25% de lo que uno paga con un aire acondicionado. O sea, si uno tiene un aire acondicionado para calentar y paga 100, con esto pagaría entre 25 y 50. O sea, en el largo plazo conviene, y además es limpio, no emite. Sí, por eso es súper compatible con colegios o con hospitales, por ejemplo, y por eso es común en varios colegios del centro-sur de Chile y algunos hospitales súper grandes, como el de Talca, también tienen geotermia para calentar y enfriar. Bueno, vamos a seguir con Mauricio a la vuelta de la canción.
sus preguntas al más 569-3771-4538. Y ahora, para volver a perfinarnos y volver al personaje AC/DC, Heatseeker. Acá estamos con un nuevo Rocadictos con Geotermia y Mauricio Muñoz del SEGA. Tenemos un montón de preguntas, así que antes de seguir voy a hacer las preguntas de nuestros auditores que gentilmente. Álvaro nos pregunta si hay políticas públicas o qué desarrollo tenemos en geotermia, si es una alternativa real en Chile. Sí, bueno, Chile tiene una ley del año 2000 para la generación eléctrica. Entonces, por ese lado, si uno quiere generar electricidad con geotermia, hay un contexto legal que lo permite. Y por otro lado, para el uso directo con estas bombas de calor geotérmicas que uno puede instalar en la casa o en edificios, cosas así, el Ministerio de Energía está trabajando en una modificación de la ley para poder regular estas instalaciones y así hacer una tecnología mucho más compatible con las políticas de algunas empresas o inmobiliarias, por ejemplo. ¿Desde cuándo que hay geotermia en Chile? Desde que hay volcanismo, si uno lo ve de esa manera. Y se ocupan las termas desde que el hombre se dio cuenta que era un lugar... O sea, no es nueva para nada. No es nueva para nada. Pero desde generación eléctrica, hace un par de años que está la primera planta en Cerro Pabellón, generando electricidad. Y el uso directo de estas bombas de calor geotérmica, no sé cuándo habrá empezado, pero lleva más de 10 años en Chile, al menos para calentar algún colegio del centro-sur de Chile. Matías nos pregunta, en el fondo, ¿cómo? Porque de la central tiene que salir la energía. ¿Cómo es el transporte en largas distancias de la energía geotérmica? Es como cualquier otro tipo de energía eléctrica. Hay que tener una línea eléctrica capaz de transportar esa energía. Claro, como los volcanes están en la cordillera, cuando uno genera electricidad, la línea eléctrica es un desafío. Y la línea eléctrica en varios lugares está cerca de la playa, en el norte sobre todo. Entonces hay que construir una línea eléctrica hasta el sistema interconectado para poder después distribuir y vender la energía que se genera con geotermia. Simón nos pregunta si las centrales geotérmicas podrían o no llegar a reemplazar a las centrales hidroeléctricas. Sí, y eso es un tema bien interesante porque dentro de las energías renovables, la solar o la eólica son intermitentes. Y por ejemplo la hidroeléctrica tiene la ventaja de que hay flexibilidad. O sea, uno puede abrir la represa cuando necesita energía y uno no puede abrir el sol cuando necesita energía. Pero con la geotermia es otro tipo de energía renovable que está siempre disponible. Entonces uno puede reemplazar perfectamente una hidroeléctrica con geotermia, teniendo esta disponibilidad del recurso 24/7 y la flexibilidad también para poder administrarlo. Y quería acotar que en otros países la geotermia ocupa una parte importante de la matriz energética, en países como Indonesia, Filipinas, en Nueva Zelanda, en México incluso, en Estados Unidos también. Entonces al final hay otros países que tienen un potencial geotermal grande, a veces ni siquiera tan grande como el de Chile, y que aprovechan la geotermia mucho más. Manuel nos pregunta, ¿cómo es el desarrollo de una planta geotérmica respecto a la naturaleza y al medio ambiente? ¿Son más amables, son menos amables? ¿Cómo es? Sí, cualquier intervención, o sea, cualquier desarrollo eléctrico genera un impacto en el medio ambiente. Eso es inevitable. Alteramos lo que ocurre de manera natural, pero la energía geotérmica es una de las más amigables porque gran parte de las instalaciones están bajo tierra, no tiene tanto impacto visual y además, si es bien administrado, o sea, si uno saca el vapor para mover las turbinas y luego lo reinyecta apropiadamente, al mismo tiempo sostiene la generación eléctrica. O sea, uno podría ser malo y no querer reinyectar el agua, o ser poco amigable con el medio ambiente. Pero si no reinyecta el agua, se pierde este medio que nos permite sacar la energía. Porque las rocas calientes en profundidad no sirven si uno no tiene agua para poder sacar ese calor del subsuelo. Es con vapor, básicamente. Sí, o sea, estos reservorios geotérmicos para generar electricidad están como a 300 grados, entonces a 2 kilómetros están en fase agua, pero cuando uno los conecta con la atmósfera y se descomprimen, se transforma gran parte de ese fluido en vapor. Y la planta genera electricidad. Uh-huh. O sea, en el fondo no es, cuando hablamos de geotermia con respecto a planta, hablamos de que genera electricidad, no calor, no frío, digamos. Pero uno sino... podría sacar calor también. Hay algunos ejemplos en el mundo donde se aprovecha la electricidad y al mismo tiempo el calor de la misma planta geotérmica se puede ocupar en un proceso industrial
O en Islandia, que hace mucho frío, parte de la planta, o sea, parte del calor se ocupa para una red de calefacción que lleva agua caliente a todas las casas. ¿Cuál? No sé si tienen... que estoy un poco interesadísimo. ¿Cuál es el futuro de la geotermia en Chile, según tu investigación, según el SEGA? Sí. ¿Cómo ven el futuro de la geotermia? Bueno, hay dos dimensiones. La generación eléctrica tiene que ver, el desarrollo de la geotermia tiene que ver mucho con reemplazar las centrales a carbón. Si el gobierno se pone firme en sacar las centrales a carbón o sacar las termoeléctricas, la geotermia es una alternativa muy confiable para poder reemplazar esa generación eléctrica. Dentro de los consumidores hay distintos segmentos. Hay gente que la energía intermitente como la solar o la eólica le viene bien, y hay segmentos que no, que necesitan energía 24/7, y eso hoy en día se suple principalmente con termoeléctrica. Entonces, si Chile quiere transicionar a energías limpias, la geotermia es la mejor alternativa probablemente para poder suplir ese segmento de consumo energético. Y en la generación de calor, en la medida que estas bombas de calor geotérmicas se vuelvan más accesibles, se vuelvan más masivas, van a bajar los precios y van a poder llegar a todos los hogares. Ojalá. Bueno, chicos, esto ha sido... Muchas gracias, Mauricio, Gracias a ustedes por la invitación. por venir a nuestro Rocadictos, la programa previo al 18. De aquí ya nos vamos a empezar a zapatear. Antes de irnos, las recomendaciones, Daniel. Sí, yo quería recomendar un libro que se llama La Tierra del Fuego, que fue hecho en un proyecto Explora con el SEGA también. Pueden encontrar este libro en la página web del SEGA, que es www.sega-uchile.cl. Y es un libro que habla sobre algunos relatos que tienen que ver con el volcanismo y la geotermia en Chile, principalmente. Es un libro bien bonito, así que está en línea para que lo puedan ver y leer. Buenísimo, Sí. ¿vale? Es un libro súper interesante porque, como dice el Dani, muestra, ¿no es cierto?, sitios con interés geotérmico, y además todo eso viene un relato de, digamos, un corte más antropológico, sociológico, no sé, algo así. Y está acompañado por ilustraciones de distintos ilustradores chilenos y fotografías. Es bien bonito, así que ahí de la página lo pueden descargar. Y Gratis. Gratis, sí. Estupendo. Sí, yo además, a propósito de geotermia y todo, les quería recomendar el canal de YouTube del SEGA. ¿Ya? Ahí, bueno, ponen en YouTube SEGA y van a encontrar un montón de videos animados sobre todos estos procesos que estaba contando Mauricio, de cómo se extrae el calor de la tierra, qué aplicaciones tiene, exacto, cómo se calienta una casa, mitos, de dónde sale, claro, respecto a la eso. geotermia. Si son videos relativamente cortos, de unos 2 o 3 minutos, bastante claros. Son súper didácticos, sí. Buenísimo. Sí. Bueno, para los profes también. Sí. Sí. Profes de ciencias. Ujú. Mauricio, ¿tu recomendación? Sí, una recomendación, ya que hablamos de geotermia, volcanes y la energía, es subir el volcán Villarrica. Hay muy pocos volcanes activos en el mundo con un cráter de lava arriba que además se puedan subir. Claramente no hoy día ni mañana, hay que esperar que vuelva Claramente alerta no, verde. Pero hay que esperar que pase la alerta naranja o que volvamos a la verde o amarilla. Pero es un lugar muy fácil de subir, se puede hacer hasta con, no sé, 70 años incluso, y se puede subir por el día. Entonces uno puede ir en la mañana tempranito, subir al volcán, mirar todos los lagos que hay, todos los volcanes que hay en el mismo lugar, sentir el olor a azufre y sentir la energía de la tierra y bajar transformado en un hombre mejor. O una mujer mejor. El gran Villarrica. Yo, antes de irme y despedirme, les recomiendo que vayan a nuestro Facebook, Rocadictos-Uchile. Ahí nosotros subimos nuestros programas, si no alcanzó a escuchar, los podcasts, las fotos, las recomendaciones. Sí, el paper del primer día al Cenozoico. El paper también, y todas esas cosas. Y nada, nos veremos la próxima semana a las 4 de la tarde con un especial 18ero desordenado. Sí, Vamos sí, a sí. zapatear y ver todo lo que es la cultura popular. Las ciencias de la tierra en la cultura popular. Nos vemos en 18 la próxima semana. Hasta luego. Chao. Chao, Chao. chiquillos. Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue
fue motivo de conversación en Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.